Intento número 2. Me equivoco. ¿Cómo están todos? Vamos a comenzar el taller número 4, que es sobre interfaz. Cualquier duda, cualquier consulta sobre el taller 3, por favor, manden un correo y nosotros respondemos inmediatamente. ¿Sí? Comenzamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una interfaz? Una definición formal es la que nosotros proponemos, que está acá, que es un medio común para que los objetos no relacionados se comuniquen entre sí. ¿Sí? La característica que tiene es que especifica lo que es, pero no cómo lo hace. ¿Sí? Simplemente lo que mantiene son firmas de métodos públicos. Además, la interfaz no se puede instanciar. Finalmente, una clase que implemente la interfaz tiene que implementar todos los métodos, es decir, especificar cómo hace cada método. Por último, varias clases no relacionadas o relacionadas pueden implementar la misma interfaz. ¿Sí? Vamos a tener esto con un pequeño ejemplo. Aquí. Hola chicos, espero que estén bien. Un ejemplo de la interfaz podría ser la interfaz que tenemos acá, que es antifaz. En ella se detalla que se debe salvar el mundo, o sea, se describe el salvar el mundo como un método que es requisito para que todas aquellas clases que implementen esta interfaz tienen que implementar. Entonces, lo que hace esta interfaz, cambia Peter, es que una clase bebé, una clase mexicano, una clase oso polar, tienen que necesariamente detallar cómo hace el método salvar el mundo si es que implementan la interfaz antifaz. Entonces, el bebé, si implementa la interfaz antifaz, se convierte en Jack Jack. El mexicano, si implementa la interfase antifaz, se convierte en el zorro. Y si es que el oso polar la implementa, se convierte en el oso de Kung Fu Panda. Cada uno de ellos hace el mundo como ellos quieren. Cada uno salva al mundo como ellos pueden. Lo importante es que al implementar esta interfaz tienen que necesariamente salvar el mundo. Eh, Eso en resumidas cuentas. Peter. Sí, chicos, entonces, por ejemplo, lo que hace una interfaz, entonces, en resumidas cuentas, es que trata de extraer funcionalidad que poseen en común estos tres elementos, ¿sí? Que en este caso es salvar el mundo. Recuerden, y una de las diferencias con respecto a las clases abstractas, es que las clases abstractas lo que hace es que extrae propiedades en común. Aquí, si nos damos cuenta, ninguna, en las clases no tienen propiedades en común, pero sí un comportamiento o funcionalidad que poseen los tres. Perfectamente yo puedo tener una clase tortuga que implemente la interfaz antifaz y que se convierta en las tortugas ninja, ¿sí? Que salvan el mundo. Perfecto. Vamos a ver entonces un ejemplo, chicos. Ejercicio. Considere la siguiente interfaz, Public Interface Ordenable, que contiene el siguiente método público que retorna un entero y es getClave. ¿Sí? Dice el método getClave retorna la clave del objeto tipo ordenable. Entonces, la empresa Dedos Mascados mantiene un registro de todos los electrodomésticos que vende. Cada producto inventariable posee una clave única. El almacén donde quedan guardados los productos posee un número máximo de objetos a almacenar. Respecto al sistema, los objetos son almacenados en una colección dinámica de forma ascendente respecto a su clave. Se le solicita que implemente la interfaz y las clases requeridas, además de la siguiente funcionalidad. 1. Agregar producto. Recibe un objeto tipo ordenable y lo agrega a la lista siempre y cuando no exista previamente y no se exceda su largo máximo. Retorna true si fue agregado correctamente y falso en caso contrario. Punto 2. Inventario de producto. Recibe la clave de un producto y calcula el stock de todos los objetos almacenados que posee una clave mayor. Retorna el stock total o cero en caso contrario. 3. Vender producto. Recibe la clave del producto y lo elimina de la colección. Retorna el objeto que será vendido o nulo en caso contrario. ¿Sí? Por último, la clase electrodoméstico implementa la interfaz ordenable. Además, posee un estado que puede ser nuevo o usado. Algunas consideraciones es que actualmente la empresa solo trabaja con electrodomésticos
pero planea expandir su mercado al área de productos de aseo, libros y computación. Todos manejarán una clave única. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios son requeridos en el sistema? ¿O qué debe usted prever para esta próxima expansión? Realice una pequeña aplicación donde pueda agregar electrodomésticos y libros al sistema, ¿sí?, de almacenamiento. Entonces ahora ustedes le dan compartir, like, activar la campanita. No, mentira. Le ponen pausa y tratan de plantear alguna propuesta, porque Joaquín va a mostrar la solución. Ya, Joaco. Ya, Sí, te doy la pantalla. cédeme. Bueno chicos, ahora les vamos a presentar una implementación del ejercicio asociado al taller de esta semana. Lo primero que tienen que hacer es crear la interfaz ordenable, interfaz que debe declarar el método getClave. Si es que no saben cómo crear una interfaz, es como crear una clase en NetBeans, pero acá le dan interface en vez que class. Lo siguiente es crear la clase nodo. La clase nodo va a tener una estructura similar a la que hemos ocupado a través del semestre, pero esta vez declaramos que el atributo dato sea del tipo ordenable. Esto nos permite que este dato pueda almacenar referencia a objetos de cualquier clase que implemente la interfaz ordenable. Lo que sigue es crear la lista. En este caso creamos la clase bodega ordenable. Bodega ordenable tiene 3 atributos. El primero es la cabeza de la lista. El segundo es la capacidad máxima y el tercero es la cantidad de elementos almacenados en la bodega. El constructor de la bodega ordenable ocupa un constructor del tipo nodo fantasma para la cabeza de la lista. Le asigna un valor igual a 0 a los elementos almacenados en un comienzo a la bodega. Y la capacidad máxima la hace igual a una capacidad que deben ingresar por parámetros. El primer método, agregar el producto. Para agregar el producto nos tienen que ingresar por parámetros un ordenable, un objeto del tipo ordenable, y nosotros debemos retornar verdadero o falso dependiendo de si logramos o no agregar este objeto. Existen 2 escenarios en los que no se puede agregar el objeto. El primero está asociado a este if, que representa el hecho de que se puede dar que la cantidad de elementos almacenados sea igual a la capacidad máxima de la bodega. Si es que no se presenta esta situación, debemos retornar falso, porque no podemos agregar ningún objeto más. La segunda situación está pensada en base a las cualidades de esta lista, que debe almacenar de forma ascendente de acuerdo a una clave única del objeto. Entonces no podemos agregar un objeto que tenga una clave que ya está almacenada en la lista. Para esto, antes de agregar el objeto, debemos verificar que no exista recorriendo todos los elementos de la lista. Cuando digo todo, tenemos que tomar en cuenta que esta lista la estamos manejando de tal manera de almacenar todos los objetos de forma ascendente, lo que significa que para saber que la clave no está almacenada, no es necesario que recorra todos los elementos de la lista. Bastaría con encontrar el primer elemento que tenga una clave superior al elemento ingresado por parámetros para poder determinar que no hay ninguna clave en la lista que sea igual a la que me ingresaron por parámetros. Esto es gracias a que si encuentro el primer objeto con una clave superior, yo sé de inmediato que todos los elementos, todos los objetos que siguen, tienen clave superior a este y por lo tanto tienen clave superior al objeto que me están ingresando por parámetros. Entonces nos ayudamos de este auxiliar para recorrer la lista. Ocupamos el while, cuya condición está asociada a que existan elementos en la lista a los cuales podemos hacerle consultas. Inmediatamente al interior del while
nos consultamos que el objeto al cual estamos haciendo referencia, que es este, out.getNext.getDato, posea una clave superior a la del objeto que queremos agregar, este O. Si es que tiene una clave superior, significa que encontramos nuestro primer objeto que tiene una clave superior al objeto que queremos agregar. Si es así, lo tenemos que agregar inmediatamente antes de este objeto, de este de aquí. Y lo agregamos de la manera que ya han aprendido en clases, cambiando la referencia del auxiliar, haciendo un out.setNext hacia un nuevo nodo que contenga el objeto que debemos agregar y una referencia al antiguo out.setNext, out.getNext. Además, debemos aumentar la cantidad de elementos almacenados. Y retornamos verdadero, porque en este caso sí se pudo agregar. Cabe señalar que como estamos agregando de forma ascendente, y la única forma de agregar elementos es a través de este método, nos aseguramos de que la lista efectivamente esté ordenada ascendentemente. Ahora, si es que no entró a este if, significa que esta relación de aquí pudo haberse dado de que este fuera menor o que fueran iguales las claves. Si es que eran iguales, significa que el dato ya estaba almacenado en la lista un elemento con una clave igual, con una clave idéntica. Por lo tanto, no podemos agregar el objeto. Nuevamente, retornamos falso si es que se da ese caso. Si es que no entró a ese if y tampoco entró a ese if, significa que esta relación de acá se dio en el caso que era menor. Y tenemos que seguir iterando hasta el final de la lista o hasta encontrar el primer mayor. Si es que llegamos a este punto de aquí, significa que llegamos al final de la lista y no se salió por ninguno de estos dos retornos. Entonces debemos agregar el elemento de igual manera al final de la lista. Aumentamos la cantidad de elementos almacenados y lo agregamos. Retornamos verdadero en caso de... O sea, retornamos verdadero en este caso. El segundo método, productos por arriba, nos entregan un ID por parámetros y tenemos que devolver la cantidad de elementos que tienen una clave superior a la clave especificada por parámetros. La primera idea sería recorrer la lista hasta encontrar el primer elemento mayor y desde ahí empezar a contabilizar todos los elementos que quedan hasta el final de la lista. Pero hay una forma que podría ser un poco más eficiente, que es la siguiente. Crear un contador auxiliar, un entero auxiliar, y crear el típico nodo auxiliar para recorrer la lista. Entonces lo que voy haciendo es recorriendo y aumentando el auxiliar por cada vez que visite un elemento que sea menor a la ID que me proporcionaron por parámetros. Y me pregunto si es que el objeto que estoy visitando tiene la misma ID. Si es que tiene la misma ID, retorno la cantidad de elementos que tenía almacenado menos A. ¿Por qué retorno esto? Porque acá tengo la cantidad de elementos menores a esa ID. Y acá tengo la cantidad de elementos totales. Entonces, al hacer la resta, me da la cantidad de elementos mayores a esa ID. Si es que no entré a ese if, también me tengo que hacer la consulta si es que la ID, o sea, si es que el objeto que estoy consultando tiene una clave
superior a la ID ingresada por parámetros. Si es que es así, significa que no hay ningún objeto asociado a esa ID dentro de la lista. Y acá retorno -1. Si es que no entró a ese if o a ese if, tengo que actualizar la referencia a louts para poder seguir recorriendo la lista. Al final de todo, retorno A. Aunque no debería ser A, debería ser 0. Porque llegué al final de la lista y no estaba. Sí, debería ser 0. El último método es vender por producto. El vender el producto me entregan una ID y recorro de forma similar que lo he hecho en todas las otras ocasiones. No más que ahora me pregunto, ¿el primer if está asociado a que sea igual? Si es que es igual, guardo ese dato en una variable que es O y es del tipo ordenable, y hago el bypass que le ha enseñado el profe en clase para eliminar ese nodo. Después de hacer el bypass, descuento 1 a la cantidad de elementos almacenados y retorno el elemento que había guardado. Si es que no entré a este if, tengo que preguntarme, de igual manera como lo he hecho en los otros métodos, si es que la clave del objeto que estoy consultando a través de out.getNext.getDato es mayor. Si es que es mayor, significa que no hay ningún dato con esta clave asociada. Entonces no puedo eliminar nada. Y retorno null. Si no entró en este caso, ni en este caso, debo actualizar la referencia a louts para seguir recorriendo la lista. Si es que llegué a salir de este while, significa que llegué al final de la lista y no lo encontré y tengo que retornar null. Ahora, para la aplicación. Acá generé una bodega, que es de bodega ordenable, y le agregué electrodomésticos. Los electrodomésticos están acá. Y acá me falta agregar que es implement ordenable. Ahí está, ordenable. Como puse que implementaba la interfaz ordenable, NetBeans me avisa que debe implementar el método de esa interfaz. Y acá lo tengo que implementar. En este caso, la clave que debe retornar va a ser el ID. ID. Y ahí estaría agregando esos 3 elementos. Lo mando a correr y no pasa nada porque, no sé, claramente no hacía nada porque no los estaba agregando a la bodega. Entonces acá sí los agregué y hice un nuevo método en bodega, que es el recorrer, el cual va a estar imprimiendo todos los elementos de la bodega. Si mandamos a correr, podemos ver que acá estaba el 0, 9 y 6 y me entregó 0, 9 y 6. Si es que a esto lo cambio por un 10 y lo mando a correr, me lo debería mandar ordenados, 6, 9 y 10. Efectivamente lo ordena de forma ascendente. Para la segunda parte del ejercicio solicitaban agregar un nuevo objeto a la bodega. En este caso voy a agregar un libro que tiene como, el libro tiene como atributos un código
y un nombre. Acá me tira un error. Me tira un error porque este libro no está implementando la interfaz ordenable. Y este nodo exige que todos los datos que se almacenen en su interior sean del tipo ordenable. Entonces, si es que yo mando a correr esto, se me va a caer. Efectivamente se cayó. Ahora, si es que yo a esto le pongo implement ordenable, me va a solicitar automáticamente que implemente el método getClave. Y en este caso voy a retornar el código. Ahora debería poder mandarlo y que funcione. Agregó todos los elementos y además los agregó de forma ascendente. 6, 8, 9 y 10. Eso chicos, eso ha sido el taller de hoy día. Ante cualquier duda nos pueden consultar a través de vía correo o cualquier medio que ustedes tengan conveniente. Muchas gracias por suscribirse al canal. Si no lo han hecho, háganlo. Denle like y cuídense.